escucha del otro lado también ha edificado su familia, ha edificado su alma. Y por lo tanto, pues este es un programa también muy especial en lo cual el Padre nos seguirá dando el entendimiento y la sabiduría para hacer las cosas de la manera conforme a su palabra y conforme a la voluntad del Eterno. Así que muchas gracias por estar aquí conectados y gracias por invitarnos en esta preciosa noche de Magazine. Bueno, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen y a todos aquellos que se conectan por primera vez, clamando que sea el Eterno el invitado especial de este día, de este hermoso programa, anhelando que sea el Rúa trayendo libertad y claridad a muchas inquietudes o a muchos pensamientos que hay en el corazón. Sabemos que cada tema nos construye, nos edifica, pero también nos corrige y nos ayuda a entender por la senda que debemos andar, porque realmente la primera pregunta que quiero hacerles en este momento es realmente quién somos, porque la identidad se ha venido perdiendo, cuando se hacen muchas mezclas, cuando se hacen muchas cosas, empezamos a confundir el verdadero llamado del Eterno, y esto es algo que le hemos pedido al Eterno con mi esposo, que nos guarde el corazón, porque realmente la pregunta es, ¿somos remanente de Israel? ¿Somos Efraín? ¿Somos judíos? Muchos tienen ese tipo de pensamientos mezclados. Entonces, hoy quiero que tengamos claro que tenemos que tener una sola identidad como pueblo, como ese pueblo de Israel que con el tiempo se restaurará, pero que en este momento somos las ovejas perdidas de Efraín, que está siendo restaurada para ser una sola nación. Y de ahí parto porque realmente es muy confuso cuando se hacen ciertas tradiciones o ciertas cosas que son de la casa de Judá, que son de los judíos, y recuerde que yo en un programa en el magazine les decía que era el judaísmo, y el judaísmo también es una religión. Entonces nosotros no somos religión, no somos cristianismo, no somos judíos, somos el remanente de Israel que sigue la escritura, tal cual como dice ahí, sin añadirle y sin quitarle, porque cuando usted empieza a irse por vertientes y a buscarse cosas para imitar, porque en días anteriores una mujer me escribía en las redes, en el interno, y me decía, ¿ustedes por qué no usan, por ejemplo, talib? Y yo le decía, es que nosotros no necesitamos de algo para mostrar el amor a Yeshua, simplemente todo eso son costumbres puestas por los hombres. Entonces ahí empezamos a mirar que las personas se dejan llevar por lo que ven, por lo que escuchan, pero no estudian si realmente es un mandato o no es un mandato, y recuerde que de ahí partimos en esta noche. La pregunta es, ¿la fiesta de Hanukkah se debe guardar? ¿Qué estableció la palabra? ¿Qué estableció Yahweh? Porque si nosotros empezamos a crear lo que nosotros pensamos o lo que los hombres dicen, de ahí estamos mal, porque de un pensamiento, de una palabra, se hace una falsa doctrina. Y yo quiero que comencemos, muchos de a dónde se basan que Yeshua fue a celebrar Hanukkah, empezando que la traducción puede decir muchas cosas, pero vamos a entender y primero vamos a hacer este versículo para ir al estudio profundo de por qué celebran esta fiesta y por qué la van a celebrar muchos. Y realmente lo que queremos es llevarlos a ustedes a analizar y a pensar qué cosas el Padre nos dejó y qué cosas el hombre está añadiendo, y que es peligroso si seguimos así, porque cada vez entonces va a sacar un hombre algo nuevo y vamos a resultar haciendo un poco de revueltos y mezclas que el Eterno nos ha llamado a hacer. Y una de las palabras que usan es en Juan 10:22 y dice: celebres en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Subrayo usted en su Biblia la palabra dedicación, que ellos dicen que traducían el Strong, es la palabra Hanukkah. Y dice lo siguiente: era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Sabemos que es por ende y por lógica que Yeshua desde el pequeño fue a las fiestas y fue al templo. ¿Sí? Si miramos desde dónde estaba Yeshua en el templo, pues desde el niño, cuando iba y enseñaba la palabra. Desde niño él iba al templo y hablaba y estaba sentado con los ancianos, porque pues es obvio que él nació en dónde y en dónde tenía que estar y a dónde iba a ir. Pero ellos dicen que preciso ese día él subió a la fiesta del pórtico de Salomón y lo rodearon los judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Bueno, la pregunta es, y es que la misma palabra se dice por sí misma,
¿Por qué si era una fiesta y por qué si se supone que él estaba celebrando esta fiesta de Hanukkah, por qué se sintieron turbados? ¿Por qué se sintieron incomodados con la presencia de Yeshua? Dice, ¿hasta cuándo turbarás nuestra alma? Y si tú eres Yeshua, díganlo abiertamente. Yeshua respondió, os he dicho, no creéis en las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque sois mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y las que conozco me siguen. Entonces sacan de este texto que los que siguen la voz de su pastor hacen lo que el pastor hace. Esas enseñanzas va a varios hombres y mujeres, se las escuché, pero él no se estaba refiriendo a esta fiesta, que porque él estaba en ese momento en el templo, entonces tenían que seguir esa tradición de hombres. Estaba diciendo que como pastor oye la voz y lo reconoce, quiere decir que aquel que sabe que es Yeshua y reconoce que es el Hijo de la salvación iba a hacer las obras que él hizo también. Pero date cuenta que de una palabra, de un texto, sacan un pretexto y sacan un pensamiento para poder realizar muchas cosas. Antes de que vayamos a la introducción del tema, de a dónde sacan, digamos, esta celebración, el contexto histórico, que es lo que vamos a estudiar ahorita, quiero que tengan muy claro que nosotros amamos la casa de Judá y amamos todo el precio que ellos han pagado por la Torá y amamos porque sabemos muchos cómo han pagado precio de sangre y lo estamos estudiando en nuestra escuela de las sendas antiguas y sabemos el precio tan grande que la casa de Judá ha pagado de sus generaciones pasadas por conservar los mandamientos y la Torá, mas no seguimos las tradiciones de los rabinos y de las leyes talmúdicas y del código real y todo ese tipo de cosas que ha venido creciendo de una manera impresionante. Por eso es que quiero dejar muy enfático esto, porque nosotros no estamos en contra de la casa de Judá porque son nuestros hermanos y es una profecía que si no amamos a nuestros hermanos y no los bendecimos y no amamos las dos casas, pues no tendría sentido estar en estos micrófonos. Pero lo que no nosotros hacemos es seguir las costumbres de hombres, porque entonces pasa como en el cristianismo, entonces el pastor se le dio por ungir con la chaqueta y todo el mundo como loco a ungir con la chaqueta sin saber por qué, ni dónde lo dice, de dónde lo sacó. No, pero como es un pastor que lo dijo de multitudes y como es alguien conocido y famoso, entonces todo el mundo hagámoslo. Entonces eso pasa ahorita en la restauración. Como lo dijo Julanito y como tiene una comunidad o tiene varias comunidades y es famoso y ha crecido, entonces todo el mundo hagámoslo. Entonces por eso es que esto va a ser tal vez para usted una confrontación. ¿Quién es usted? ¿Qué identidad tiene? ¿Somos judíos? ¿Somos remanente de Israel? ¿Somos cristianos judíos? ¿Somos qué? Porque si usted no tiene una identidad con la escritura, usted va a seguir a toda persona que le hable, pero usted no va a saber realmente qué es. Bueno, dice que la pregunta es para la mesa de trabajo, para después ir al estudio. ¿Hanukkah es una fiesta ordenada por Yahweh, sí o no? ¿O es una tradición? No, no es una fiesta ordenada por Yahweh, no está escrita en Levítico 23, que son las fiestas en las cuales el Padre dice que es una convocación perpetua y no está escrita ahí, es una costumbre de hombres. Perfecto, partimos del pensamiento de que no es algo establecido y ordenado por Yahweh. Entonces, ahí se responde, ¿lo debemos celebrar, sí o no, Andrés? No se debe celebrar esta fiesta debido a todos los sucesos históricos que sucedieron en ese momento y con relación a que se tomaron en cuenta, o sea, viendo el contexto histórico, lo que sucedió en ese lugar y debido a lo que se menciona como una costumbre de hombres. Ese es el punto de que parte desde que un grupo de personas fueron las que establecieron esta fiesta en especial, la fiesta de las dedicaciones o lo de las luces, que muchos lo nombran así. Entonces, como no está establecido, como lo decía acá mi esposa en Levítico 23, entonces el Eterno solo estableció las 7 fiestas, que son las únicas que nosotros debemos de celebrar. Es como, sonaría un pensamiento. Es como decir, por ejemplo, el cristianismo se pega de que como no pudieron ir, por ejemplo, a la tumba si no fueron el día primero, entonces ellos tomaron de ahí el versículo que tienen que celebrar y consagrar el día de Yeshua al día primero. Podríamos decir que entonces, como
pues ahorita vamos a escuchar la historia del por qué y las cosas. Entonces añadémosle un día más y entonces celebremos el día octavo de Shabbat, por ejemplo, ¿cierto? Entonces a todo le vamos sacando un pensamiento, porque muchos dicen que Shabbat puede ser un jueves, o muchos dicen que el pensamiento puede ser no el día solamente Kadosh, sino otro día. Entonces cada día le vamos mirando que el enemigo ha querido, lo que dice Daniel 7:25, cambiar los tiempos, la ley que estableció el mismo Eterno. Entonces ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado. Una línea muy delgada nos podemos destruir todos y hacerle daño a un pueblo que tiene hambre y sed de la verdad, porque nosotros no venimos a defender un lugar ni venimos a defender una tradición, nosotros venimos a defender la palabra que Yahweh nos estableció con el mismo dedo del Eterno. Y por eso usted tal vez, yo sé que usted va en las redes, va a ver que ahorita todo el mundo está anunciando Hanukkah. Y es tan duro ser uno el punto aparte, porque yo sé que cuando tú eres el punto aparte caes mal y caes gordo. Sí, Claro, Sí. porque no estás siguiendo las mismas costumbres que ellos están haciendo, sino que van a empezar a cuestionar y a juzgar, pero luego ustedes no son esto y por qué no hacen lo otro. Y es difícil, pero entendemos que la verdad es la que nos hará libres y por lo tanto, pues cuando nosotros entendemos todo lo que realmente la misma palabra la que nos enseña, pues no vamos a hacer cosas que van a contristar el corazón del Eterno. Exactamente, entonces lo que queremos con este tema es que usted tenga claro que como esta fiesta muchas cosas pueden venir y van a suceder, porque el antimashiach no le interesa que usted siga la palabra tal cual, sino que usted le añade o le quite. Y algo que tenemos que tener mucho cuidado es con añadir a algo, porque nosotros podemos crear falsas doctrinas y con cosas muy mínimas podemos desobedecer los mandamientos del Eterno. Entonces, para mi parte, lo que tú nos dices, Mafe, hoy, y es que son 7 fiestas. Tenemos claro nuestra Así identidad, las encontramos en Levítico 23, y ahorita cuando estudiemos cómo el Eterno ordenó la menorá, vamos a entender que lo que ordenó el Eterno, no creo que por un versículo como el que acabamos de leer en Juan 10:22, Yeshua se vaya a contradecir. Si Yeshua, o sea, es que es absurdo porque ellos se contradicen. Dicen que Yeshua y Yahweh es una ajá, que son uno solo, pero entonces pareciera que como que Yeshua en unas cosas fuera solo y los mandamientos del Eterno de su Padre fueran otros. Porque si en ninguna palabra dice que esta fiesta fue puesta por el Eterno, entonces pareciera como si Yeshua estuviera contradiciendo a su Padre, ¿no? Entonces ahí es donde miramos que hay una confusión y una cantidad de remezclas, que eso es lo que el enemigo ha querido venir a hacer en estos últimos tiempos, a confundir, a distraernos, a alejarnos de la verdad cada día más. Y es obvio que el enemigo ¿a quién usa? Pues a pastores para poder distraer y poder contaminar el corazón. Pero bendito el abacados que nos ha guardado y nos guarde de hacer cosas para confundir a las ovejas nuevitas y las que van a llegar, porque van a llegar muchos. Pero mira el enemigo cómo ha querido usar y usurpar la verdad para querer alejarnos del verdadero mandamiento de Yahweh. Entonces, yo quiero que nos cuentes cómo es ese contexto de la fiesta de Hanukkah, que sé que el contexto es algo hermoso, que bendecimos lo que ellos hicieron. Así es. O sea, lo que ellos hicieron es hermoso. Lo que tú nos vas a contar es algo precioso y algo poderoso, pero lo que no estamos de acuerdo es con lo que están haciendo con ese contexto. Así es, y si partimos del punto de que, para que lo podamos entender mucho mejor, lo que resulta es que cuando Judas Maccabi, que fue el que convocó todo un pueblo para poder ir y luchar y poder libertar otra vez el pueblo que estaba oprimido por culpa de un señor que se llamó Antíoco Epifano, o Epifanes, ¿sí? Entonces Roma estaba, o sea, había como gobernado por bastante tiempo esta región. Entonces, para que lo veamos desde el punto, es como si aquí en Colombia vemos y conocemos la historia de Colombia, de que Simón Bolívar, ¿sí?, él fue y libertó ciertas naciones acá, en Colombia,
Perú, Bolivia. Entonces ese señor Judas Maccabi lo que hizo fue algo parecido a lo que hizo Simón Bolívar. Y acá en Colombia, por lo menos, el día de que se celebra aquí el país, la libertad, El 20 de es el julio. 20 de julio. Y es algo parecido a lo que sucedió en ese entonces. Entonces, para que lo podamos comprender de esa forma mucho más fácil. Entonces, desde ahí, unos hombres entonces como conquistaron Colombia, hablemoslo de acá de Colombia, conquistaron Colombia o conquistaron o libertaron a Estados Unidos, que es el 4 de julio, la fiesta de la libertad, de la independencia. Entonces, pero esas fechas las establecieron a causa de un suceso y las establecieron fue hombres. Exacto. Entonces, desde ahí, desde ese punto vemos que no es nada bíblico de lo que estamos hablando, sino que fue un suceso como todos los sucesos que el Eterno permitió cuando, por lo menos también enseñamos en Génesis 50, en el momento en que cuando Yosef fue a enterrar a su padre en la cueva de Macpelá, su hermano Esaú apareció y tuvieron que haber una guerra, pero por esa guerra ellos, como fueron triunfantes, Yosef fue triunfante en esa guerra, pues no celebran, ese día no se está celebrando, o tendría que celebrarse entonces también esa fiesta, de ese día, esa libertad que tuvo ese día el pueblo, ¿sí? Entonces, si lo podemos ver y enfocar desde ese punto de vista, esta fiesta solamente son costumbres de hombres. Entonces, para empezar a desarrollar el tema, vamos a tocar varios puntos del contexto histórico. Dice, aparición de un retoño, el malvado Antíoco Epifanes. Entonces vamos a tocar esos puntos de lo que estamos hablando. ¿Quién fue Antíoco Epifanes? Fue un gobernador, un rey romano que conquistó esa tierra de Jerusalén. Se estuvo durante bastante tiempo en este lugar y él fue el que causó que viniera mucho paganismo a este lugar. El segundo punto, la existencia del judío renegado, que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Entonces podemos ver que hubieron personas, judíos renegados, que iban a hablar de paz, que eso es una profecía que en los últimos tiempos muchos iban a hablar de paz, pero que no había que confiar en ellos porque venían con un propósito diferente. El tercer punto, Antíoco Epifanes, puesto en marcha con un poderoso ejército contra Israel, llegó a Jerusalén, entró con arrogancia en el lugar Kadosh y se apoderó del altar de oro, de la menorá con todos sus utensilios y de la mesa de los panes, de la presencia, de las copas, de las tazas, de los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro adornando las fachadas del templo, que adornaban las fachadas del templo. Se apoderó también de la plata, el oro y los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. O sea, él fue arrasando con todo. O sea, él profanó el templo sagrado. Y vemos más adelante también que este señor empezó a hacer también holocaustos, sacrificios en la mesa de donde también se entregaban los corderos, ¿sí? Las ofrendas a nuestro Eterno. Entonces él empezó a quemar y empezó a hacer todas estas cosas que no iban de acuerdo a la palabra, o sea, profanar totalmente el templo, y lastimosamente pues él decretó muchas leyes nuevas que tenían que todos los que vivieran en ahí, ¿sí? Todos los que quedaron vivos, porque muchos murieron, por ir en contra de todo lo que este señor establecía. Algo parecía mucho a lo que estábamos estudiando el día domingo de este señor de Constantino. Entonces, en este momento, Hasatán levantó un principado para que ejerciera todas estas cosas. Dice, la cuarta, dice, la deshonra del pueblo judío. En toda Israel hubo una gran tristeza. Los jefes y los ancianos lanzaban ayes de dolor y las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor, desapareció la belleza de las mujeres. Los recién casados entonaban lamentaciones, las novias guardaban luto, sentadas en sus alcobas. La tierra entera se conmovió al ver la suerte de sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob se había cubierto de deshonra por todo lo que había hecho este señor.
Dice, 5 años más tarde, el rey Antíoco Epifanes envió a las ciudades de Yahudá a un financiero encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Con intención de engañar a los habitantes, les habló en son de paz y ellos le creyeron. Pero de repente se lanzó sobre la ciudad, descargó sobre ella un terrible golpe, matando a muchos israelíes, y después de saquearla, la encendieron y destruyeron las casas, las murallas que la rodeaban. Sus hombres se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños y se apoderaron del ganado. Alrededor de la ciudad de David construyeron una muralla alta y fuerte, con torres fortificadas, y las convirtieron en una ciudad. Pusieron en ella a paganos impíos y a Yaudín renegados, que se fortificaron allí. Yaudín renegados eran aquellos que se entregaron a los planes de Antíoco, o sea, que aceptaron lo que él les establecía por sus vidas, por temor solamente por sus vidas. Entonces ahí entendemos también de que tenemos que tener mucho cuidado. Si yo estoy parado firme con el Eterno, yo no le puedo dar la espalda. ¿Sí? A mí me enseñaron y me aferré a la verdad que me entregó él, de todas estas cosas que nos estaban enseñando aquí más en nuestra comunidad. Y qué tal si en algún momento entonces yo le daría la espalda entonces al Eterno, sería primero que todo un cobarde. Exacto. Sí, y el Padre mismo nos dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Dice, almacenaron armas y provisiones y guardaron allí las cosas que habían robado en Jerusalén. Allí se pusieron al acecho. Fue un peligro para el lugar Kadosh y una constante amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del lugar Kadosh y lo profanaron. Por temor a ellos huyeron los habitantes de Jerusalén. La ciudad se convirtió en residencia de extranjeros. Sus propios hijos llegaron a ser extraños en ella y tuvieron que abandonarla. El templo quedó en ruinas y desierto. Las festividades se volvieron días de tristeza. Los Shabbatot fueron causa de vergüenza y el honor de la ciudad se convirtió en ignominia. El rey Antíoco, el sexto punto, el rey Antíoco Epifanes publicó publicó órdenes y decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país, que ofrecían holocaustos, sacrificios, ofrendas en el lugar Kadosh, que hacían profanar el Shabbat, las festividades, el lugar Kadosh y todo lo que se era Kadosh, que mandaban construir altares, templos, capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales inmundos, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la Torá y cambiando todos los mandamientos. El séptimo, muchos Yaudín traicionaron la Torá, acudieron a cumplir estas órdenes. Con sus perversas maneras de proceder, obligaron a los verdaderos israelíes a esconderse en toda clase de refugios. El octavo, el día 15 del mes noveno de Kislev, del año 145, el rey cometió una horrible abominación, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente, se construyeron altares en las demás ciudades de Yahudá. El día 25 de cada mes se ofrecen sacrificios al altar pagano que estaba sobre el altar del holocausto. Entonces, mira lo que hacían cada 25 días. En relación con la circuncisión física, las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos las mataron con sus niños colgados del cuello, y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. Fueron días tremendos lo que hizo mucha sangre. Señor, mucha sangre. El valor de muchos que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos inmundos, prefirieron morir antes de que profanarse comiendo tales alimentos, antes de comer tales alimentos y violar la Torá Kadosh, y en efecto ellos murieron. El 12, fueron días de terribles calamidades para Israel. Todo lo antes expuesto es historia real, acontecimientos que sucedieron a nuestro pueblo judío cuya acción se ha entendido, y aunque como camaleón cambian la apariencia de su objetivo, es el mismo. La prohibición de la Torá, cualquier parecido con la realidad, no es coincidencia. Entonces, desde ahí podemos ver un poco de todo el contexto histórico de lo que estaba sucediendo
en ese momento para que lo puedan entender, que por tiempo acá no nos podemos alargar porque es muchísimo. El libro de los Macabeos lo podemos leer y lo podemos estudiar para que asimismo nosotros podamos entender en realidad que y que comprendamos y que tengamos claro y que cada uno quede convencido, ¿sí? Que el Ruach HaKodesh le revele si es o no es bíblico esta fiesta. Entonces, para que todo lo que nosotros digamos acá no se quede solamente acá en lo que nosotros hablamos, sino que ustedes mismos también lo averigüen. Así es. Entonces miramos que el contexto histórico de esta fiesta, que muchos, digamos, la hacen como para justificar, es por la sangre que derramaron los judíos por el templo profanado, por un hombre que es Antíoco Epifanes. Entonces tenemos que tener claro que el Eterno de antemano, y si estudiamos Jeremías, si estudiamos Daniel y Ezequiel, esos 3 libros, miramos que ya venía anunciando la decadencia y la destrucción por causa de la misma rebeldía del pueblo, ¿no? Tenemos que tener claro que también esto que se escribe en los Macabeos es por causa de que el pueblo también empezaron a hacer mezclas con los paganos y empezaron a crear sus propios cultos y sus propios ídolos. Entonces, todo pecado tiene una consecuencia. Entonces, a veces miramos una cosa para justificar hacer una fiesta que parece muy inocente y muy linda, pero vamos a darte cuenta que esto trae consecuencias y también esto tiene un mensaje no muy bueno para la venida de Yeshua. Entonces, es muy triste, ahorita vamos a estudiar con María Fernanda y con Andrés las tradiciones y los pensamientos que ellos hacen para justificar esta fiesta, pero lo triste es ver que gente que fue alumbrada con la luz de Yeshua, y cuando yo oraba esta mañana, el Padre me ministraba Gálatas capítulo 3 que dice, oh Gálatas insensatos, en otra traducción, oh Gálatas estúpidos, que comenzaste en el espíritu y terminaste en la carne. Y de verdad que hay muchas cosas que las personas, por causa de seguir a hombres o por causa de seguir audios y videos y un poco de cosas, están terminando en locura, están terminando en turbación espiritual, y Satanás los está encegueciendo de una manera que ellos se convencen de lo que hacen y creen que lo que están haciendo es bíblico. Pero date cuenta que una palabra no me puede crear a mí una doctrina, o sea, un solo versículo yo no puedo hacer algo tan delicado como añadirle una fiesta al Eterno. Pero antes de comenzar, porque vamos a estudiar las tradiciones de la fiesta de Hanukkah, con unos textos bíblicos que ellos mismos utilizan, que no tienen nada que ver de verdad con lo que es el contexto, y ahí es donde vamos a entender cómo manipulan la palabra, ¿no? En el cristianismo manipulaban la palabra para robar al pueblo y para hacer herejías y para hacer falsas profecías. Ahora, dentro de la restauración encontramos gente que manipula los textos para hacer una cantidad de ritos y para hacer una cantidad de cosas absurdas que lo único que nos va a llevar es a negar la salvación de Yeshua. Porque esto que vamos a estudiar, lo único que es el fin de todo esto es negar la salvación, de que Yeshua murió en un madero por ti, por mí, por los que están en la radio en este tiempo. Es como negar la sangre de Yeshua. O sea, prácticamente todos estos ritos, todas estas cosas, la gente ignorantemente lo hace muy inocente y dice, no, es que lo estamos celebrando por nuestro pueblo, por guardar nuestro pueblo. Pero entonces lo que decía Andrés es algo muy fundamental. Entonces el 20 de octubre volvámonos locos todos y prendamos velas todos, porque es que como derramaron sangre allá en el pantano de Vargas, tenemos que hacer algo por Colombia, porque es que derramaron sangre y murieron muchos. Entonces ya me vuelvo loco y prendo 7 días velas porque ese día fue libertado nuestro pueblo. Entonces hay cosas que tenemos que ponerle sentido común y lógica, y que va a venir gente nueva y que te va a ver haciendo cosas absurdas y tú vas a sacar un versículo fuera de contexto, pero te vas a contradecir, porque yo creo que tú tienes ahí una introducción que ellos dicen, pero es una contradicción total. O sea, hablan una parte de verdad y una parte de mentira. Yo quiero que la leas para que la escuchen. Y ahorita vamos al audio de un siervo de la comunidad, de un concepto también que él tiene de Hanukkah, y ahí empezamos a estudiar las traducciones de Hanukkah y lo que puede conllevar estas tradiciones si las guardamos de la manera incorrecta. Bueno, acá miraba una información acerca de que cuando yo la leía se contradecía completamente. Primero están diciendo que no es una fiesta, que es un mandato bíblico,
¿sí? Primero reconocen que no es un mandato bíblico, pero más adelante dicen que puede ser una sombra profética de lo que ha de venir. Entonces es algo como que, a ver, si fuese un mandato bíblico, o sea, si pues el mismo Padre no lo hubiera dicho, ¿cierto? No lo hubiera declarado en su palabra, y eso sería una señal de la profecía de lo que indicaría. Pero entonces meten varios temas o varios estudios, o bueno, de lo que nosotros hemos aprendido a través de Daniel sobre la abominación desoladora. Entonces dice, Hanukkah no es una fiesta que se celebra por mandato bíblico, pero sí como una celebración histórica en la que se reconoce la salvación milagrosa de Yahweh, en un momento difícil de la historia de Israel, que ya lo leíamos, ¿cierto? Pero Hanukkah no solo tiene importancia histórica, sino también profética. Entonces, primero, ahí la palabra no me dice que eso es un acontecimiento profético ni nada. Bueno, ahí ya estamos mirando. Lo que sucedió en el pasado volverá a suceder en los últimos tiempos, tal como se profetiza en Daniel y Apocalipsis. Por eso digo, meten una cosa de verdad, meten una cosa de mentira. Por ello es tan importante entender lo que sucedió en torno a esta fiesta. Primero, en ningún momento estaban celebrando nada ahí, solo fue cuando se rebelaron los macabeos, ¿cierto? Pero en ningún momento ahí establecieron, en la fiesta de Hanukkah fue cuando se rebelaron, no nada. Dice, Daniel profetizó sobre la abominación desoladora, y eso es lo que hemos venido estudiando, que la profanación del templo en Jerusalén a manos de un líder pagano. Eso está en Daniel 8, 9, 14. Esta profecía se cumplió por parte en los tiempos de Macabeos y Antíoco IV, cuando los griegos tenían control sobre Israel. Podríamos pensar que esta profecía ya se cumplió y que quedó atrás. Sin embargo, Yeshua reveló que esta profecía tendría un doble cumplimiento, pues volvería a ocurrir en los últimos tiempos. Este doble cumplimiento no debe extrañarnos porque se ha dado varias veces en la Biblia. El primer cumplimiento sirve de sombra al segundo. La primera abominación desoladora significa la primera vez que el templo es profanado en Jerusalén, pero no dicen que fue por causa de la desobediencia del pueblo, ¿cierto? Exacto. Y aún estábamos mirando de que el Padre no estaba ahí, ¿cierto? Cuando se empieza a profanar lo que es Kadosh, pues el Ruach HaKodesh no está, el Padre no va a estar en un lugar que está profanado, ¿sí? Entonces no podemos decir que el Padre estaba ahí ni nada, el Padre ya había abandonado ese templo porque ellos habían profanado el templo también. La fiesta de Hanukkah tendrá un doble cumplimiento, ahí empiezan a hablar, y esto sabemos porque Yeshua dijo claramente en Mateo 24 y Marcos 13, 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, y el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando Yeshua dijo esto, ya había sucedido la primera abominación desoladora con Antíoco IV, pero señalado que se veía una vez más en el contexto de los últimos tiempos. Bueno, dice que, hablan acerca de lo que hizo Antíoco Epifanes y todas estas cosas. En el año 25 de Quisleo, en el 168 antes del Mashiach, sacrificó un cerdo, y todo lo que Andrés nos estaba comentando. Dice que una vez purificado el templo de su contaminación, se efectuó la dedicación el 25 de Kislev en el año 165, exactamente 3 años después de que Antíoco IV hizo su sacrificio sobre el altar de adoración al dios pagano. Se reanudaron las ofrendas quemadas diarias o continuas. Dice, todo esto volverá a suceder. La profecía bíblica dice que el anticristo va a firmar la paz y a Israel se le dará el derecho de construir el tercer templo. Primero ahí ya están contradiciéndose. Pero tan pronto como esté terminado, el anticristo entrará, no solo profanando como Antíoco IV, sino que sentará allí como un reto directo a Yahweh. Ese será el cumplimiento final de la abominación desoladora. Y eso va a suceder a la mitad de los 7 años de la tribulación, cuando el anticristo ya esté gobernando. Eso pues lo leemos en Daniel 9, 25, 26. Entonces acá empieza la importancia de Hanukkah. Entonces, ¿sí ven? Entonces meten una cosa de una, meten otra, entonces están tratando de traer confusión y que la gente de verdad no entienda cómo son los tiempos proféticos del Padre. Por eso es que a veces dice, si no celebramos Hanukkah, entonces de pronto no vamos a entender el día de la venida de Yeshua, ¿cierto? O no vamos a poder comprender muchas cosas cuando el Padre no nos está enseñando eso. La fiesta, dice la importancia de Hanukkah en este texto. La fiesta de Hanukkah no solo tiene importancia histórica, sino profética. Es importante estar conectado con la fiesta, imagínate. O sea, es una fiesta de hombres, pero dice que toca estar conectado con la fiesta, porque esta nos va a revelar mucho de lo que va a venir,
Cuando las 7 fiestas, o sea, cuando nosotros celebramos que cada año el Padre aún está preparándonos porque en alguna de esas 7 fiestas posiblemente nuestro Mashiach vendrá por nosotros, y ellos están poniendo su mirada en una costumbre pagana, en una costumbre de hombres. Entonces dice que supuestamente en medio de esta fiesta nos va a revelar mucho de lo que ha de venir. Hay patrones en la historia que es útil que reconozcamos para estar advertidos y no cometer los mismos errores del pasado. Hanukkah significa dedicación. Dedicar el templo está en la Torá. ¿Sí ves? No es un hecho dictado por tradiciones de hombre, por eso en la fiesta de la dedicación, aunque no fue ordenada en la Torá, fue aceptada por Yeshua, y ahí es donde meten el mal contexto, el de Juan 10:22, quien se encontraba en la fiesta, ¿sí? Que en donde está, dice, aún colocan acá número 7 del 1 al 10, un ejemplo de dedicación al templo. Y dice 7:10, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación, y entre paréntesis le colocan Hanukkah, cuando en la palabra no está escrito eso. Del altar en el día que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Dedicación en hebreo es Hanukkah. Dedicar a Yahweh el templo no fue hecho solo por una vez. La dedicación se hacía para entregar a Yahweh completamente el templo para Él, consagrarlo a Él. Sin embargo, muchos se levantan en contra de celebrar nuestra dedicación del templo. Primero están diciendo que la abominación desoladora es cuando se construye el tercer templo, y acá me está diciendo hay que dedicar el templo. ¿Sí? Es una confusión. El que espiritualmente no está fuerte o no comprende mucho de las escrituras fácilmente dice, uy, tremendo, porque acá hablan bien bonito, ¿cierto? Es como cuando nosotros estudiamos acerca de la Navidad, tan bonito. Es lo mismo. Sí, la misma cosa. Dice que, mira acá lo tremendo que dice, sin embargo, muchos se levantarán en contra de celebrar nuestra dedicación del templo, que es nuestra propia vida. El templo de Jerusalén está destruido, pero está nuestro templo. Nosotros también somos templo del Ruach HaKodesh. Y si un templo de piedra merecía una dedicación, con mayor razón nuestro templo. Nuestro templo, que alguna vez fue profanado con injusticias y estuvo atestado de maldad, nuestro templo debe ser rededicado a nuestro Creador, sacando de él todo paganismo y falsa enseñanza que lo que ha contaminado, y no se han dado cuenta que esto es algo que ha contaminado, sacando nuestro pasado, nuestra maldad, nuestra desobediencia, los pecados que cometimos con nuestro propio cuerpo. Si la Torá habló de Hanukkah, dedicación, nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Es hora de dedicar nuestro templo al Eterno, es hora que demos al Todopoderoso una dedicación y de reconsagrarnos a Él. Y entonces, esto aparentemente es bonito, ¿cierto? Uno dice, no, tremendo, porque, y hay muchos comentarios que dicen, muy bien, el Mesías podría venir por primera vez en un periodo de este segundo templo. Bueno, tantas cosas que uno dice, Padre, tremendo, porque están totalmente contradiciendo. Están diciendo primero una verdad, después una mentira, después terminan una mentira más terrible, y mucha gente así la celebra pretendiendo que es algo que como Yeshua lo hizo y como nosotros somos el templo, entonces ahora nosotros tenemos que dedicarnos y por eso tenemos que prendernos velas a nosotros mismos. Esto es tremendo y vamos a escuchar la opinión de un siervo de la comunidad para ir a contrarrestar el por qué no lo debemos hacer, porque usted, es obvio que usted en todas las redes va a escuchar más que sí que no. ¿Sí? Si usted abre Hanukkah, va a escuchar más que sí que no, pero algo que yo he aprendido es a no tener temor con mi esposo de hablar siempre lo que dice la escritura, ¿sí? Así muchos en este momento puedan que les mueva las fibras, les mueva el corazón, pero usted a futuro va a entender que si usted quiere ser remanente de Israel no tiene que mezclarse con religiones y tradiciones, porque si miramos una de las tradiciones más fuertes del Talmud es la Hanukkah. Y nosotros sí, no somos talmúdicos ni somos seguidores de ningún rabino. Entonces, ese es el peligro que estamos ahorita en este momento enfrentando, porque nuestra única intención en esta enseñanza es que usted abra los ojos. Cómo el enemigo puede usar una palabra mal enseñada y lo puede llevar a usted a tradiciones humanas de hombres, y usted puede estarse saliendo de la escritura. O sea, este es el peligro que se corre con esta fiesta, porque lo que dice Mafe, o sea, eso es una cosa absurda. Si es algo que el Padre aborreció y lo destruyó. ¿Y por qué destruyó el templo? ¿Porque estaba feliz?
porque ¿qué había en ese templo? Pecado, abominación, contaminación. Y es que la gente no entiende que Macabeos no es por un templo, Macabeos es por guardar Shabbat y fiestas. Ellos dieron su vida por guardar los mandamientos, ellos no dieron su vida por guardar 4 paredes, o sea, ahí es cuando empezamos a contradecir esto, y esto es una cosa que usted le va a abrir los ojos espirituales, y si los tenía ciegos o usted estaba desviándose, es la hora de tomar decisiones, porque es que a mí Macabeos no me enseña que es que yo tengo que guardar un templo y guardar y la fiesta de la dedicación de un templo. No, el dolor del Señor de ver su pueblo, aún los fieles, guardando Shabbat y siendo quemados los hijos por Shabbat y guardando fiestas, cada 2. No me está diciendo en ningún texto de Macabeos que yo tengo que guardar una fiesta de las luces. O sea, eso es absurdo, eso no tiene ningún contexto, no tiene ninguna cosa, y eso es lo que me enoja ver tanta gente tan ciega espiritual, que de verdad que es muy triste, como un precio tan grande de ellos va a ser para celebrar una fiesta simplemente pagana y una tradición que usted va a ver, si miramos es casi igual que el catolicismo, porque lo único que falta es prender una vela a otras cosas, y eso nos va a conllevar a una desviación tremenda. No sé si vas a aportar algo antes de escuchar el audio. Sí, iba aquí a aportar algo muy importante, y está escrito en el libro de Macabeos para que lo podamos entender mucho mejor. En Primera de Macabeos 4, 36, 59, pero más o menos les voy a leer por ahí desde el 58 y 59. Dice, antes de eso, dice, lo bueno que hicieron ellos al libertar, ellos reconstruyeron el altar. Es más, había un altar antiguo que era donde este señor Antíoco Epifanes llegaba y cogía y hacía los holocaustos. Cuando llegaron, ellos pidieron dirección y ellos tuvieron que romper ese altar y volver a reconstruir el altar. ¿Sí? Entonces le damos como esa gratitud, pues, todo lo que tú hablabas anteriormente. Eso es lo bueno que ellos hicieron ante lo que estaba, ante todo lo malo que les había sucedido. Reconstruyeron el templo, volvieron a hacer todas las dedicaciones, quemaron incienso, bueno, volvieron a restablecer todo como era antes. Pero en el último punto dice algo muy importante, dice, Yahudá con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido determinaron que la kedushá del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días a partir del día 25 del mes de Kislev. Acá dice Yahudá con sus hermanos y con el pueblo de Israel. No dice Yahweh ordenó. En ningún momento dice acá Yahweh ha ordenado para que celebren, sino que ellos mismos fueron los que a raíz de lo que hicieron, no, pues como ha sido un tiempo de gozo y de eso, pues levantemos y celebremos esto. Entonces vemos que no es algo bíblico, vemos que el libro de los Macabeos lo podemos tomar como contexto histórico para ver qué fue lo que sucedió, pero no está en la palabra, no es algo inspirado por el Eterno, fue algo que el Eterno propició para que el pueblo de Israel fuera libertado, ¿sí? Mas no el Eterno estableció en esa fecha para que sea una celebración perpetua, como dice con las otras Moadín. Entonces eso era lo que quería aportar. Entonces vamos a escuchar la opinión de un siervo de la comunidad, y usted abra su corazón. Mire, no permita que por el hecho que usted escuchó de alguien, por más conocido y famoso que sea dentro de la restauración, que usted se quede ignorante, pecando, tal vez haciendo textos fuera de contexto. Abra su corazón y pídale al Rúa que si usted se está desviando por tradiciones judías y talmúdicas, es el tiempo de no seguir costumbres paganas, sino de hacer lo que el Padre nos ordena. Shalom y bendiciones para todos, toda la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, saludándoles hoy desde Tuluá, Valle del Cauca, y haciéndome partícipe de este programa Magazine. Un abrazo para toda la mesa de trabajo, y quiero compartir con ustedes hoy en este día una enseñanza bien especial, algunos puntos que nos van a aclarar acerca de la fiesta de Hanukkah. Cerca del año 163 antes de la era de Mashiach, estaba reinando en Jerusalén Antíoco Epifanes, uno de los reyes que hizo más daño en cuanto a la maldad que se levantó en todo el templo, en todo Jerusalén y especialmente en el templo. Hizo cosas abominables este rey, como hacer una sopa de un caldo
con un cerdo y regar con ese caldo todos los lugares santísimos. Hizo cosas bastante abominables, y esto hizo que el pueblo de Israel en cabeza de Judas Macabeo se levantara para poder hacer frente y poder contrarrestar esto. Ellos se levantaron y pelearon, y ustedes pueden encontrar una referencia histórica en el libro de Primera de Macabeos. A raíz de que se levantó el pueblo de Israel y se unieron para pelear en contra de este rey malvado, rey griego, ellos comenzaron a pelear y iban ganando los lugares santos, iban ganando a las personas, y ellos iban llevando a cada uno de los habitantes de Israel a que se cumpliera la Torá, a que vivieran la Torá. Cuando ellos logran conquistar cerca del año 165 antes del Mashiach, lograron conquistar de nuevo el templo, lograron sacar fuera a Antíoco Epifanes, derrotándolo, y lograron volver a traer esa santidad al templo. Dice en el libro de Primera Macabeos, en el capítulo 4, que cuando lo lograron, ellos hicieron una celebración de 8 días. Y esta celebración de 8 días fue gracias a que volvieron a traer la santidad, volvieron a hacer los sacrificios, volvieron a prender la menorá con aceite santo ungido, y así con aceite preparado por un Kohen Gadol, como lo dice la Torá. Y debido a esto, pues esta celebración se extendió durante 8 días. Cuando nos ponemos a analizar y a estudiar los orígenes de Hanukkah, vamos a encontrar dos cosas que están totalmente tergiversadas. La primera es que aconteció un milagro. Los judíos, nuestros hermanos judíos argumentan, especialmente los ultraortodoxos, que la fiesta de Hanukkah comenzó en el siglo II antes de la era de Mashiach. Posiblemente por la fecha sí puede ser, pero también argumentan que la fiesta de Hanukkah es una celebración de un acto milagroso, porque cuando Judas Macabeo llegó al templo, encontró una vasija de aceite de oliva que solamente alcanzaba para prender la menorá durante un día. Y dicen que durante la celebración la menorá duró prendida con el mismo aceite, pero 8 días. Algo que de ninguna manera en la escritura aparece. Por eso, analizando y estudiando bien esta celebración, que tiene un tinte de índole pagano, la celebración de Hanukkah es lo que se asemeja a la Navidad de los cristianos. Hanukkah es como la celebración de los judíos. Hanukkah no tiene ningún soporte bíblico, comenzando porque ellos diseñaron una menorá de 9 brazos, lo que está totalmente en contra de la escritura. Ustedes pueden estudiarlo y leer en el libro de Shemot las indicaciones que el Padre Santo le da a Moshe con respecto a cómo debía ser la menorá de 7 brazos, y ya sabemos que esa menorá representa el árbol de la vida, los 7 espíritus de Yahweh. Cuando los judíos cambian esa menorá por una menorá de 9 brazos, argumentando que se le añaden otros 2 pabilos, están tergiversando y cambiando la escritura. Ahora, la única referencia histórica que se tiene de Hanukkah se tiene en el Talmud. Hay 2 Talmud, el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico. El Talmud de Jerusalén fue escrito en el año 200 después de la era de Mashiach, y el Talmud babilónico fue escrito 400 años después. Por eso el único argumento que ellos tienen es ese milagro para celebrar Hanukkah, milagro que no aconteció. Cuando ya comienza a desarrollarse esa fiesta llega a América, entonces por no quedarse atrás de las celebraciones, inclusive también los rabinos babilónicos, los rabinos que se quedaron en Babilonia, por no quedarse atrás de las celebraciones como la Saturnalia y otro tipo de celebraciones que se hacían hacia el final del año, más o menos hacia el 25 de Kislev, ellos comenzaron a adaptar y a tratar de cambiar la fiesta de la Saturnalia por la fiesta de Hanukkah. El trasfondo de todo esto es un culto de adoración idolátrico a alguien que no es el santo Kadosh Baruj Hu. Nuestros hermanos judíos aún siguen y defienden que la celebración de Hanukkah es una celebración de índole histórico, pero de ninguna manera de índole bíblico.
Por eso la Escritura nos enseña de una manera muy clara en Deuteronomio que no tenemos que ni añadir ni tenemos que quitar a la Escritura. Y el Padre dejó establecido solamente 7 celebraciones, 7 Moadín bajo su bendita Escritura. Otro tipo de celebraciones como la de Purim, como esta de Hanukkah, lo único que hace es que nosotros apoyemos un pensamiento de hombres apoyado en el Talmud, en el Midrash, en la Gemara, y que de ninguna manera agradan al Padre. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es que la celebración de Hanukkah es una celebración enfocada a tapar la adoración al sol. Por eso se celebra entre el 21 y el 29 de diciembre. Por eso, queridos hermanos, les invitamos a que ustedes profundicen. Hay una línea muy peligrosa cuando uno llega a la restauración, porque puede pasar de celebrar la Navidad, el cristianismo, y pasar al judaísmo y celebrar Hanukkah, y estás haciendo algo totalmente igual, estás haciendo el mismo culto pagano. Hoy en día la celebración de Hanukkah en los pueblos ultraortodoxos y ortodoxos y aún en las comunidades mesiánicas se hace con entrega de regalos, con encendido de velas, con cánticos de alabanza y de adoración supuestamente a Hashem, pero están haciendo algo que al Padre le desagrada. Por eso te invito que antes de ir a celebrar algo por tradición o por dogma, más bien ve a la Escritura, profundízala y te vas a dar cuenta que la verdad te hará libre. Saludándolos desde Tuluá, Valle del Cauca, unas bendiciones para todos y recuerda, la palabra es el soporte de nuestra vida. Shalom. Bueno, le damos gracias a Alejo desde Tuluá y a la familia Nieto Velasco, que hace una labor hermosa en Tuluá, que el Eterno los siga bendiciendo y que el Eterno siga llenándolos de su santo rúa para que puedan seguir instruyendo a otros. En esta noche seguimos meditando y reflexionando, porque algo que les hemos enseñado a la comunidad: medite y piense, no nos vea a nosotros, sino vea la palabra, porque realmente eso es lo más importante. Mateo 11:12 utilizan este texto y dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Entonces, ¿qué decían ellos? Que el hecho de guardar Hanukkah era como mostrar valentía, de que íbamos en contra del cristianismo y el helenismo, que es algo antisemitismo. Entonces ellos utilizan ese texto y yo decía, pues eso no tiene nada que ver con una fiesta, que realmente el reino de los valientes, lógico, porque no es el que haga una fiesta, sino el que guarda la Torah y el que la hace por obra, y el que la vive y el que paga un precio como lo que vemos en el libro de Macabeos. Ahí sí podemos hablar de valientes que dieron la vida por el Shabbat, por las fiestas, pero eso en ningún momento me tiene que llevar a un contexto de que el que haga Hanukkah es como un valiente, porque realmente vamos a ver las tradiciones. Dice aquí que una tradición de Hanukkah que creó tiene un gran significado, y es que encender las luces a la puerta de la casa para todos afuera para que todos vean la celebración, o sea, que para todos se identifiquen que son una casa que guarda Torah. Personalmente me parece absurdo este pensamiento. ¿Por qué? Porque entonces el día de las velitas que alumbran, supuestamente no sé allá en su país, pero acá en Colombia, prenden unas velas al frente de la casa anunciando que María viene para traer al niño Jesús. Entonces, acá supuestamente cada día que prendemos una vela estamos anunciando que el Eterno vuelve y que su pueblo va a ser restaurado. Personalmente, si una persona que no tiene el conocimiento, que no sabe nada, y lo ve a usted prendiendo velas, ¿qué puede pensar? ¿Qué puede decir? ¿Qué usted le puede contradecir contra las fiestas paganas de diciembre? O sea, ¿usted con qué autoridad va a confrontar? Dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás, y yo voy a imitarlo del mundo y hacerlo del mundo como algo bíblico. Hermano, eso es anti-Torah, porque realmente yo no puedo representar la luz de Yeshua, que es la salvación de nosotros, con una vela. O sea, ¿cómo voy a representar aquel que dio la sangre por ti y por mí, que ese es mi celo en esta noche, que tú digas que una vela puede representar a Yeshua? Hombre, eso es una ofensa. Él dijo, y es un mandamiento, que no hagáis nada, ni arriba en el cielo no puede representar nada con la Torah y la verdad, no puede representar ni a Yahweh ni a Yeshua. Entonces, eso me enoja porque realmente están llevando a Yeshua como a la nada.
O sea, no, con una velita yo puedo anunciar que él es la luz, que esa es la luz de Yeshua en mi casa, que esa es la luz que cambia todo. O sea, es que eso lo hacen ver como algo sobrenatural, que cada vez que prendemos una vela estamos reflejando un milagro. O sea, a ver, lo físico y lo literal nunca podrá representar lo que Yeshua hizo en el madero. Estamos ahí mostrando que lo que hizo Yeshua no fue nada, y que es más poderoso una luz encendida que la misma presencia de Yeshua en nuestra vida. Él mismo lo dijo. Y lo que nos decía María Fernanda en lo que usted está ahí estudiando, que somos templos vivos. O sea, si yo soy templo vivo, ¿por qué tengo que prender una luz para yo decir que soy un templo? O sea, eso no tiene coherencia, eso no tiene sentido, para mí no tiene sentido. O sea, si yo prendo una luz para mí, para decir que yo soy templo vivo del Espíritu de Yahweh, hermano, quiere decir que yo estoy como muy mal de la cabeza, porque realmente para mí, el que llena mi vida y el que prende la luz es la presencia, la oración y la santidad. O sea, ¿usted se prende porque prende una luz? No. Hermano, usted no se prende porque tiene una luz, usted se prende en la intimidad. Y si usted quiere mantener encendido el fuego y la presencia del Eterno en su casa, no necesita de una vela, ¿o sí? No, hermano, o sea, eso no tiene coherencia. O sea, si yo le digo a mis hijos que cada vez que prendo una vela estoy recordando que el pueblo de Israel derramó sangre, entonces, ¿cuál es la sangre más poderosa que pudo haber derramado más que un pueblo? La de Yeshua, porque era Santa Kadosh. Si él dio la sangre, dice que una sangre que era pura, y una sangre que se fue derramada a precio de muerte por nosotros. Yo que le voy a enseñar a mis hijos que cada vez que prendo una vela recuerdo que el pueblo de Israel murió. Claro, fue algo maravilloso, pero yo no le puedo enseñar que eso es mayor que el precio que Yeshua. No estoy enseñándole eso a mis hijos con eso. No le estoy tratando de mostrar. Ahora dice que con eso mostramos que estamos guardando la luz de Yeshua, que con esa luz yo estoy mostrando que mi casa está guardando la luz. O sea, si yo le digo a la gente que no debo celebrar Navidad, ¿cierto? Saco unos videos, no celebremos Navidad porque es pagano, las luces son paganas, todo el estudio que hemos hecho, que la luz de la estrella, qué significa, lo que significa las luces del árbol, pero en Hanukkah coloquemos luces como locos. Prendamos más o menos el árbol a nuestra manera, pero de una manera diferente, ¿no es así o no? Sí, no, y es igual, digamos, si vemos las mismas, como decoran aún también los juegos que hacen, se reparten regalos, se dan regalos, se reparten regalos, se está haciendo casi que lo mismo cuando están celebrando Navidad, ¿sí? Sino que no arman el árbol, pero sí colocan luces. No arman el árbol, pero colocan una menorá que no está escrita en la palabra. Aún también está contradiciendo lo que el Padre estableció y colocó, que fue una menorá de 7 brazos. Esta menorá o esta menorá de Hanukkah tiene 9 brazos, ¿sí? O sea, ni siquiera está escrito en la palabra, ni siquiera está en la escritura. Ahí es donde también aún están añadiéndole algo que no está, o que el Padre no estableció entre lo que él mandó establecer o mandó construir en el tiempo de Moshe, ¿sí? En el tiempo de Moisés. Él estableció a Moisés, tienes que hacer una menorá o un candelabro así, con 7 brazos, que específicamente significa esto y eso, y usted lo puede encontrar en Éxodo 25, del 31 al 40, que dice, harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados de martillo, sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro del uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Habrá 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo con un cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo con un cáliz y una flor, así en los 6 brazos que salen de un candelabro. Ahí no está diciendo en los 9 brazos que salen, no, 6 y 1 dice, y en la caña del candelabro hará 4 copas en forma de flor de almendro con sus cálices y sus flores, y habrá un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que sale de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salen de él. Así como los 6 brazos que salen del candelabro, sus cálices y sus brazos serán una pieza con él.
Todo ello será una sola pieza de oro puro, labrado a martillo. Entonces hará sus 7 lámparas, sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro, y sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro con todos esos utensilios será hecho de un talento de oro puro, y mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Ni siquiera Moisés dijo, hagamos esto porque a mí me parece. No, dice que eso fue el diseño conforme lo que el Padre le mostró en el monte, no como Moisés quiso ni nada. Y ahora pues la tradición de Hanukkah es de 9 brazos que rompe con el mandamiento de Yahweh. Y mira, hay una palabra en Apocalipsis que rectifica que el Padre de todo eso es algo añadido de hombre y no depuesto por el Eterno. Y en Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, no habla de 9, sino de 7, las 7 estrellas de los ángeles, las 7 quejilás y los 7 candeleros que has visto son las 7 quejilás. Quería decir que ahí estaba hablando de los 7 ruas. ¿Se acuerda que cuando hablamos de menorá de 7, los 7 dones del Ruach HaKodesh? Hablamos del tiempo perfecto, de las 7 fiestas, y hablamos de los días del Eterno, y confirma que el día 7 es el día de Shabbat. Entonces, si miramos la menorá, es muy bíblica y muy profética. Y cuando tú estudias los siete espíritus de Yahweh, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, de fe, habla de 7. Entonces, cuando yo ya le añado a 2, quiere decir que yo ya me estoy saliendo de la Torá, yo ya me estoy saliendo de la obediencia. Le estoy quitando la verdad a la gente y le estoy enseñando una mentira disfrazada para celebrar una fiesta que bíblicamente no es ordenada por Yahweh. Entonces, ahí ya le estoy enseñando al pueblo a ser rebelde. Porque entonces, a mi parecer, me parece lindo, me parece hermoso, me parece precioso, y ahorita vamos a ver las tradiciones. Entonces empezamos. Si yo hago un instrumento, aquí están las órdenes como el Padre nos lo ordenó. Si yo ya hago una menorá de 9 brazos, ¿qué estoy haciendo yo? Siendo rebelde. Para mí es rebeldía ya. Sí. Para mí ya es hacer lo que un hombre dice y lo que un hombre, un pensamiento talmúdico dijo y ordenó. O sea, o yo sigo lo que el Talmud dice o sigo lo que el Padre dice. Porque es que la gente es tan astuta, es que esa es la super revelación, es que esos son códigos secretos, es que eso no le he revelado a todo el mundo, la manipulación. Es que esas revelaciones son para gente que ha alcanzado un nivel espiritual alto, eso es para la gente que es elevada, eso es para la gente, eso es Kabbalah. Eso es puro Kabbalah, eso es puro Talmud. Entonces, ¿usted qué es realmente? Entonces, eso contrista el corazón del Padre, porque ahora sacan un pensamiento que dice que el 8º día había aceite, no sé si tienes eso ahí, y que no se agotó y que como se prendió, entonces que eso es un milagro. Entonces, ahora sacan una publicidad, es que Hanukkah es una fiesta de milagros, porque hubo un día que se alumbró. Entonces, hermano, el día que se abrió el mar, ¿entonces en qué? El día en que se sanó cada enfermo y vimos cada milagro, entonces hagamos una fiesta diferente de toda la Biblia. Sí, eso no tiene sentido, porque realmente entonces uno de los mayores milagros es la salvación. Ese es el mayor milagro. Entonces, de eso también sacan que cada día, que la fiesta de Hanukkah es un tiempo de milagros, un tiempo de regocijo. Le falta decir, es el tiempo de Navidad de los judíos y es un tiempo de bendición. Sí, porque ellos más o menos tratan de sacar cosas imitando al mundo, ¿ya? Entonces, para mí la fiesta verdadera que refleja la libertad del pueblo de Israel es la fiesta de Pesa, para de contar. O sea, esa fiesta refleja la libertad de la esclavitud de un pueblo que pagó un precio muy alto y muy grande, y esa es la fiesta para de contar, para celebrar nosotros la libertad del pueblo de Israel. Para mí no tiene sentido que volvamos a celebrar otra vez la libertad del pueblo de Israel cuando la celebramos la primera fiesta, cuando decimos que es un mandamiento, pero mira cómo es el enemigo. O sea, volvemos otra vez a celebrar la libertad del pueblo de Israel, o sea que lo de Pesa no tiene tanto valor. Sí, yo pensaría para mí entonces que la de Pesa no tiene tanto valor, y mira cómo Satanás de astuto
que aún hace ver que esta fiesta tiene más milagros que la fiesta de Pesa. Y para mí tiene más milagros la fiesta de Pesa. Claro, muchísimo más. Y mira que acá hay un texto, y ese es basado en lo que es la Januquía, para que lo podamos encontrar, comprender mucho mejor. Dice, Sí. sobre el encendido de la Januquía de 9 brazos y el milagro del aceite de los preceptos para las festividades, lo que tú decías, el milagro. Resulta que cuando encontraron la menorá, se dice, eso es algo que puede ser o no puede ser, eso es algo que... Un pensamiento es un talmúdico. pensamiento. Sí. Eso ni siquiera Entonces, está escrito. Dicen que encontraron la menorá y que encontraron solo aceite para mantener prendida la menorá solo un día, pero que el Eterno la dejó o propició para dejarla prendida durante 8 días. Y eso es lo que sacan de ahí. Dice acá, sobre el encendido de la Januquía de 9 brazos y el milagro del aceite de los preceptos para la festividad aparecen por primera vez en forma detallada y explícita en el Talmud de Babilonia, tratado del Ta'anit y en la Mishnah. Textos canonizados a fines del siglo VI de la era de Yeshua, aquí era cristiana, donde se explicita la misbah, el precepto de encendido de las velas de la Hanukkah, una de las llamadas misbot de Rabanam, y la leyenda del milagro del jarrito con aceite para encender la menorá, lo que hablamos ahorita, que alcanzaban para un día y duró 8 días, ambas descritas en el tratado de Shabbat 21b del citado texto. Solo costumbres talmúdicas. Mira, ¿sabes qué es lo más triste? Entonces criticamos al catolicismo, ¿no? Le damos duro en las redes, esos son unos paganos, pero a mí eso me suena a paganismo. Entonces el día de mañana, acá cayó un poco de aceite y como se mantuvo, entonces un milagro. No es lo mismo que los milagros de la, entre comillas, diosa Osiris o la Virgen María que le llaman, no, que apareció en la pared como en forma de virgen y ahí eso le prenden velas. Sí. Sí, lo Y hace. todo el mundo corre a prenderle velas porque de una pared apareció una imagen y entonces, por ejemplo, si sale sangre, una estatua o una imagen, entonces ya es un milagro. No es lo mismo, no estamos confundiendo a la gente, no le estamos creando un pensamiento engañoso de que porque ocurrió entre comillas y que no es algo de verdad que se pueda decir, en la Biblia lo dice, entonces, ¿qué estamos creando a la gente? Pensamientos de que a través de cosas literales podemos hacer milagros. O sea que si reemplazamos el catolicismo, el cristianismo, las velas, pasemos por las velas porque aquí dice una de las tradiciones, cantar al lado de las velas, una costumbre. Dice una costumbre, no dice un mandamiento. Una costumbre muy común en Hanukkah es que la familia entera se reúna todas las noches alrededor de la Hanukkah. Bueno, entonces cambiamos el día de la novena, de los 12 días, por estos días. Sí, lo mismo. ¿No es lo mismo? Estaba viendo acá que precisamente este año se celebra el Hanukkah, se celebra el 22 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Perfecto para la gente Cayó preciso, que ¿no? todavía es débil y todavía no muera sus tradiciones. Porque esta mañana ustedes enseñaban algo frente a morir a la familia y morir a las costumbres, ¿cierto? Y miramos acá. No, entonces sigamos una costumbre de un rabino, de un pensamiento talmúdico, entonces bueno, cambiémosle el día de la novena, entonces todos los días nos reunimos, qué hermoso, es un tiempo para compartir en familia, volvemos a lo mismo, pero una Navidad disfrazada con un pensamiento entre comillas judío y dice, usualmente el evento no acaba así, se acostumbra a que la familia entera se quede un rato contemplando las velas, cantando canciones, o cambiemos tu taina, tu turuma, cantémosle la Hanukkah. Sí, o sea, es una verdad. La Hanukkah, el pueblo de Israel, cambiémosle los villancicos por un cántico talmúdico para que reconozcamos el pueblo de Israel, entonces cambiamos una cosa por otra y eso sí le damos duro al catolicismo, ¿no? Entonces dice acá,
Aparte hacen juegos y comen los alimentos. Mira, ¿a quién no le gusta cantar? ¿A quién no le gusta jugar? ¿A quién no le gusta? Pues eso se suena tan bello. Si uno dice, ay no, qué lindo que crearon esta fiesta, con eso mi familia no me juzga, que yo soy amargado, que yo soy rebelde, bueno, antichévere, como lo quieran llamar. Dice, dentro de todas las canciones existe la más conocida, Matsur, roca de mi salvación. Para mí, la roca de salvación es Yeshua y fue solo una fiesta y es la pesa. ¿Qué tiene que ver la roca de la salvación con Hanukkah? Para mí no tiene nada que ver. La cual habla de los numerosos milagros con que Yahweh ha salvado al pueblo judío, al parecer, la futura época mesiánica. Empezando, que Él no viene a establecer templos otra vez. Él dice que va a ser la luz que alumbrará a las naciones, a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo alumbre una casa con una vela si Él va a ser la luz? Él es la luz. Dice, exactamente, entonces yo estaría reemplazando la luz verdadera por una luz física. Bueno, hablan otra tradición, jugar con el drey o el cebibón, que es Como una pirinola. Es. Y todos son símbolos judaicos, ¿no? O sea, entonces yo soy, y lo más triste es que los dibujan, hacen que los niños lo dibujen, que los niños, entonces le están enseñando que los niños son judíos o niños son personas que fueron engendrados por la sangre de Yeshua. Volvemos a Romanos capítulo 11. ¿Qué somos? ¿Somos las ramas injertadas o somos las ramas naturales judías? O sea, no tiene sentido. O sea, ¿quiénes somos realmente? Dice acá que hacen juegos, que dan regalos y dulces. Bueno, le damos duro que bajo el árbol semejante Dios, que los regalos significan unos sacrificios que hicieron de muerte. No, pero no hay árbol, pero sí demos regalos. No hay Papá Noel, pero sí hay otras cosas. La pirinola. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no, dulce, regalos. No hagamos las galletas de Papá Noel, pero hagamos las galletas con la Hanukkah, hagamos las galletas con la pirinola, con una cantidad de cosas. Entonces uno dice, reemplazamos a Papá Noel por otras cosas. No estamos haciendo cosas erradas. En la Biblia no me habla aquí de todo ese tipo de cosas. Entonces no demos regalos, pero entonces como este año cae el 22, el del 22 al 30 de diciembre, no demos regalo el 24 en nombre de Hanukkah. Si va a su familia y dice, ay no, esta religión es chévere, es igual, ¿no? Qué chévere. De verdad que esta religión me encanta porque celebra la Navidad a su manera, ¿no? Entonces usted es una forma de decirle a la familia, no, Yeshua es amor, Yeshua todo lo permite, estas fiestas son verdaderamente para compartir un tiempo maravilloso. Entonces, ¿para qué pesa? ¿Para qué celebramos pesas y vamos a hacer algo que realmente no tiene nada que ver con la salvación de nuestro Mesías? Entonces, realmente esto me conlleva a mí a pensar por qué el pueblo de Judá quiso crear algo así. ¿Qué le cuesta morir al pueblo? Las costumbres. Y acuérdate que algo que el Padre aborrece son las costumbres de los hombres. Yeshua confrontó y lo que más le dio duro al pueblo fue las costumbres. Entonces volvemos a crear costumbres a nuestra generación, quitándoles la salvación de la mente y creando pensamientos que a través de esto estamos haciendo lo correcto. Si usted trae a un vecino a celebrar Hanukkah y le dicen, no, aquí damos regalos, galletas, dulces, no galletas de Noel, ¿no? Sino galletas de Hanukkah. Entonces es como algo camuflado, ¿no? Como una verdad camuflada, pero de eso a qué me está llevando. Dice aquí, los jugadores van ganando, perdiendo, las fichas, las letras del acrónomo es Nesh Gadol Hayashaman, un milagro que ocurrió allá. Entonces a cada uno le saca su costumbre, su cosa, al cual se refiere que el milagro de Hanukkah se cree que en esta tradición empezó la época invasión de griega, cuando los judíos se escondían en las afueras de la ciudad para estudiar la Torá a escondidas. Los drailes servían como pantalla frente a los oficiales griegos. Entonces estos juegos nos enseñan también a odiar a los que persiguieron al pueblo de Israel, ¿cierto?
porque nos enseña a crear odio a nuestros hijos. No, toda esa plaga fue mala, nosotros estamos aquí por misericordia. Es que entonces que empezamos a crear también guerras. No, es que hay que odiar a todos los cristianos, a todos los que no son del pueblo de Israel. Inocentemente no creamos una guerra. Si usted mira cuando se encuentra un niño, digamos del Islam, con un niño de Judá, de Israel, ¿cómo se ven? ¿Con amor o con odio? Con odio. Porque le están creando de que todos los malos, entonces inocentemente jugando y con pensamientos, le estamos diciendo a nuestros niños, no es que la gente, la religión ha querido matar, y entonces vamos creando también sin querer pensamientos de guerra, que eso es lo que va a haber y esa es la profecía de Daniel, ¿no? Acá, Huel de Hanukkah, monedas falsas. Entonces hablan de que eso enseña de que es un tiempo de prosperidad, de abundancia, de milagros financieros. Como las uvas. Exacto. Entonces cambiemos las uvas por monedas, monedas de chocolate. Las Monedas 12, exactamente. Entonces dámonos cuenta que estamos enseñando, para dónde vamos, qué estamos haciendo, a qué religión estamos siguiendo. O sea, ahí es donde nos empezamos a desviar totalmente, y lo más triste es que el enemigo contento, porque entre más la gente esté en cosas contaminadas y confundidas, pues se va alejando de la verdad. Y además que eso tiene, aquí estaba mirando, tiene mucha Kabbalah, mucho Talmud, o sea, todo lo que va en contra de la Torah, todo lo que va en contra. Dice que hay también un video que estuve escuchando, y le prestan más atención y más fuerte a una fiesta que no está escrita en la Torah y poco a las que sí están escritas, ¿sí? ¿Cómo están celebrando Hanukkah? Con fiesta, con gozo, dando regalos, ¿y cómo están celebrando Pesach? Amargados, con tristeza, como tocó celebrar Pesach, tocó celebrar Yom Kippur, tocó ayunar, ¿sí? Entonces, ¿a dónde le están poniendo más su atención? Y lo que tú decías, mi paz, acerca de más de, bueno, se me pasó. Bueno, de lo que tú estabas hablando hace poquito. Dice acá, la Hanukkah según la Kabbalah, otra corriente de tradición esotérica gnóstica. El significado práctico y espiritual de Hanukkah, los cabalistas enseñan que el propósito de las festividades no es meramente el conmemorar eventos históricos o continuar una tradición, es una época en la que un canal espiritual particular se hace disponible para que nosotros nos conectemos con la luz del Creador. Estos canales son regalos dados a nosotros por los gigantes espirituales de generaciones anteriores con sus acciones positivas. Ellos crearon viaductos espirituales a través de los cuales la luz de los mundos superiores entra a nuestro reino físico cada año en la misma época. Los israelitas que vivieron durante el tiempo que sucedió Hanukkah originalmente, estuvieron dispuestos a ir más allá de todos los límites para combatir los poderes de la negatividad, para poder permitir la revelación de la luz del Creador. Su dedicación desinteresada reveló la luz de los milagros y de este modo hizo que el canal de milagros estuviera disponible para que cada uno de nosotros se conectara durante la festividad de Hanukkah. Entonces, mucho gnosticismo, lo que hablábamos acá, mucha tradición, mucha cábala, mucho esotérico, esoterismo, muchas cosas diabólicas. Sí, realmente porque el enemigo es un imitador, ¿no? Recordemos que Satanás es un imitador y él siempre ha querido revelarse desde el inicio de la creación. Todo lo que nuestro Padre creó lo ha querido imperfeccionar, porque si miramos el número 9 no es número de perfección. Y si miramos el número 7 es perfección de Yahweh. Entonces ahí empezamos a ver que Satanás sí tiene poder para engañar. Satanás se va metiendo poco a poco a través de pensamientos de hombres, a través de tradiciones de hombres, y va queriendo mostrar que, porque ahorita lo que viene, cuando se venga la construcción del tercer templo, es una guerra. Y entonces la gente ahorita feliz, los que predican del tercer templo, los que están afirmando y los que están preparando a sus hijos para la construcción del tercer templo, pero ellos ni siquiera se imaginan lo que va a traer esa construcción, porque realmente el Padre nunca
vino a construir cosas terrenales, porque finalmente todo lo construido por hombres en esta tierra es contaminado y es inmundo y es pagano. Lo único que es creado directamente de Yahweh es santificado y es bendecido. Entonces miramos cómo el enemigo ha querido preparar un pueblo ignorante, un pueblo ciego y un pueblo hasta obstinado, que ha querido venir a hacerlo todo literal nuevamente, como el pueblo desde el inicio, cómo ha querido venir a quitarle lugar a Yeshua a nuestros corazones, cómo ha querido enceguecer al pueblo con los conocimientos de los hombres para querer quitar lo verdadero, lo tangible, lo que está escrito, y cómo el enemigo ha venido colocando gente con conocimiento, pero con un conocimiento perverso y engañador. Porque realmente alguien decía, estudiando este estudio de Hanukkah, que el que no celebraba Hanukkah era aquel que venía a usurpar y aquel que venía como un lobo a engañar y a mentir, cuando el que está mintiendo es el que está hablando de la Hanukkah, porque realmente no tiene nada que ver con las fiestas del Eterno, son consagradas, son apartadas, y realmente nosotros no estamos para contender con la palabra, no estamos para pensar a nuestra manera y a lo que dijo un rabino y a lo que dijo un hombre, entonces crear un pensamiento y crear una doctrina. ¿Sí? Entonces vuelvo, le digo, al cristianismo. Entonces antes hablaba que la unción entonces era el aceite, y todo el mundo como loco coja el aceite de olivas y unja los carros, unja las casas, unja los niños, unja todo. Y eso, una costumbre, creyendo que a través del aceite de olivas todo el mundo iba a ser bendecido y todo el mundo iba a ser prosperado. Entonces una costumbre pagana y una costumbre cristiana, pero miremos cómo la falsa restauración, porque yo le hablo de la falsa restauración, ha querido traer costumbres que lo único que están conllevando a la gente es a ver lo más lo literal que a ver lo espiritual. Cosas como que si no le echamos el sal al pan de Shabbat, entonces no es consagrado y no es santificado, cosas como esas. Cuando dice que nosotros somos la sal, nosotros los escogidos de Yahweh somos la sal del mundo. ¿Y a través de quién? A través de aceptar a Yeshua y los mandamientos. Entonces hablaban otra cosa absurda, que era que las vírgenes insensatas eran las que no celebraban Hanukkah. Textos de esos. Cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, son los mandamientos de Yahweh y la Torah. ¿Sí? Eso me representa que el que guarda la Torah, el que guarda los mandamientos, está preparado y son las vírgenes sensatas, pero ellos decían que eso también era una simbología de Hanukkah. Entonces, hermano, o sea, todo eso me conlleva a mí a creer una cosa, y es que el pueblo sigue creyendo más en lo que dice el hombre que lo que dice la Escritura. Eso me conlleva a mí a pensar que la gente siempre va a buscar un pretexto para hacer algo que le gusta muy fondo en su corazón. Es como la fiesta de Purim. Nosotros la celebramos, pero el Padre también me abría el entendimiento y me decía, ¿dónde está escrito en los mandamientos que esa fiesta también es parte de los mandamientos? Y se ve muy linda y es muy linda y muy hermosa, porque fue algo que también nos enseña cómo el pueblo pudo haber sido destruido, y a través de eso, de ese festival y todo eso. Pero si miramos en Israel cómo conllevan esa fiesta, un paganismo impresionante. Sí. Ya los hombres se disfrazan de mujeres, dice que disfrazan los niños, disfrazan los niños, es un Halloween, pero Purim. Entonces, o sea, Halloween santo. Todo lo empezamos a traer. Sí, exactamente. Y yo miraba los videos de Hanukkah y es impresionante cómo toman, cómo fuman, cómo atentan contra el mismo cuerpo, cómo se embriagan de una manera impresionante, pero eso no es pecado. No, pues es que sí es una fiesta santa y caos, pero que tiene que ver esto con el trago, con la perversión, con emborracharse. Veía a un hombre tomándose una botella de whisky en un segundo. Uf. Y celebrando Hanukkah porque decía que era la mejor celebración. Entonces decía uno, la palabra no dice que no nos embriaguemos con vino, que los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de Yahweh. Entonces, ¿qué está haciendo el pueblo? ¿Qué está haciendo? Contaminando. Usted mira, hay gente dentro del pueblo judío que consume droga y se droga ese día y fuma, acaba y hace un poco de cosas, y uno dice, ¿dónde está la santidad? ¿Qué está pasando con el pueblo? Y los ignorantes pastores que están entrando a la restauración, llevando al pueblo a esas costumbres. Entonces el día de mañana no, porque el pueblo judío, vemos unos videos en Israel que consumen droga, no, también hagámoslos en nuestras quejilas, porque como es la fiesta de Hanukkah, sí, pues es que para eso vamos. Whisky, entonces también toca tomar whisky, toca emborracharnos, toca. Entonces a veces la gente ve un video en Israel y dice, no, como si ellos lo hacen,
nosotros también lo debemos hacer de esa manera porque así lo hacen. Por eso es que todo lo hacen por costumbre y no por la palabra. Todo lo hacen es por costumbre, como se lavan las manos, como hacen los ritos, como hacen todas las cosas. Entonces llegan y copian. Entonces yo soy una vil copia, pero yo no soy un hombre verdadero guiado por el Rúa. No me meto a orar, no me meto a ayunar, pido dirección. Santo Israel, ¿esto es de agrado o esto qué es? No, hagámoslo porque como el rabino tal dijo y porque el pastor tal lo dijo, entonces hagámoslo, así es. Si ellos lo dicen y ellos llevan 20 años en la restauración, estos pobres ignorantes que llevan 4 años, ¿qué van a saber? Muchos nos dirán así, pero no interesa, porque realmente eso es lo que el diablo quiere, que usted sea un rebelde disfrazado de judaísmo, de tradición, pero no una persona que guarda los mandamientos en santidad y en obediencia. Entonces, usted decide. Yo algo que he aprendido es que a nadie se obliga. Usted sigue al pastor que quiere seguir, usted sigue las costumbres que quiere seguir, usted sigue sus pensamientos y puede sacar todos los textos habidos por haber para querer celebrar una fiesta de estas, pero lo único que yo le digo, no le añadimos ni le quitamos la escritura, lo que mandó el Padre desde el inicio. Eso es inamovible, eso no es negociable, eso no tiene precio. Así que no sé qué quieras decir ya para culminar, Andrés, a este hermoso programa. No, todo lo que se ha venido tratando, para que lo tomen muy en cuenta, que tengan la convicción, como lo decíamos anteriormente, que abramos nuestros ojos, que pidamos al Eterno que nos quite ese velo que ha venido sucediendo. Si usted celebra Hanukkah, pues pídale al Eterno la dirección, ¿sí? Que sea Él revelándole si tiene que apartarse de estas celebraciones que no van de acuerdo. Ya con la explicación de hoy yo creo que nos lleva a meditar mucho más sobre lo que significa esta fiesta y lo que hacen, todo lo que las costumbres que realizan allá en nuestros hermanos de Judá. No todo lo debemos de seguir nosotros, ¿sí? Porque como lo dice, ellos viven es de costumbres, de todo lo que hicieron anteriormente, establecieron y simplemente lo hacen por costumbre, más no porque esté en la palabra. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por ahí también vi una vez un video la vez pasada de un festival del orgullo homosexual, el orgullo gay, y son desfiles grandes que hacen allá en Tel Aviv, y yo digo, uy, pero ¿cómo así? O sea, allá mismo en Israel, sí, allá mismo en Israel. Entonces, para que se den de cuenta todo lo que ocurre aún en esta nación. Recuerden que el pueblo de Israel se mezcló con muchas costumbres paganas. Exactamente. Muchas costumbres paganas. Y eso lo podemos ver también aquí en el libro de Macabeos con este rey Antíoco que vino a traer todas las perversiones, todas muchas cosas, y aún esas cosas aún siguen latentes y siguen vivas allá en Israel. Pero pues el único que nos da la posibilidad de poder entender y comprender es nuestro amado Yeshua HaMashiach por medio del Ruach HaKodesh. Así es, y pues bueno, lo que me mantiene firme a cada uno de nosotros y lo que nos convence es la verdad del Mashiach, que es su Torah, que es su palabra. Si no está escrito en la palabra, no existe. O sea, no es agradable delante del Eterno. Y ahí está usted, o quiere obedecer o quiere ser rebelde. O quiere obedecer o obedece la palabra del Eterno y muere a sus costumbres y muere a muchas cosas que le cuesta de pronto soltar a usted, o se somete a la palabra del Eterno. Así es, o se somete al Padre o sigue en sus costumbres, y ya usted de aquí en adelante ya no puede decir es que yo soy ignorante haciendo esto porque yo no lo sabía. No, porque si usted escuchó este programa y usted aún también se dio cuenta que todo lo que estábamos haciendo era escrituralmente, que estaba en la palabra, que no fue que nos inventamos ni nada, sino que está escrito en la palabra, pues entonces ya usted no puede tener la excusa de decir, es que lo estoy haciendo porque no, sino porque usted realmente quiere. Pero pues cuando usted ama al Mashiach, usted le obedece y usted le ama. Y usted
no hace cosas que vayan a contristar el corazón del Padre y por lo tanto toma decisiones. Y esto es de decisiones, de que usted entienda, el mismo Padre le revela, el mismo Padre le confronta y usted toma la decisión, así como salió de Roma, salió de sus costumbres paganas, de muchas cosas, pues cuidado también con cuando nosotros ingresamos a la restauración, recordemos que es a las raíces, a las sendas antiguas, más no a las raíces hebreas, que son costumbres y todo lo que el Padre nos ha venido enseñando en este tiempo. Así que el Eterno guarde nuestra vida y guarde nuestra generación. Y si usted tal vez por falta de entendimiento, métase a ayunar. Mi consejo es, métase a ayunar y pida dirección del Rúa. Y no permita que por costumbres paganas usted termine desviado y termine negando a Yeshua como muchos lo están haciendo, que terminaron entrando a la restauración y hoy en día hablan en contra del Mesías. Entonces es muy triste porque ya han caído en maldición, muchos ya niegan la salvación de Yeshua y lo ven ya como un profeta más, muchos ya, es triste, pero yo conozco hermanos de otros ministerios que hablaban de Yeshua, hablaban de salvación, ahora no, ahora solamente hablan de costumbres, Talmud, Midrash, cosas de Maimónides, cosas que nada tienen que ver con nuestra verdadera fe, y algo que lo más triste es cuando ya empiezan a negar a Yeshua, ya empiezan a caer en maldición y en juicio, porque sacar al Mesías es caer en maldición, hermano. Entonces, a mí esas tradiciones lo único que me enseña es algo, y es negar que Él es real, que Él vive, que Él reina, que Él está aquí, que Él está en este lugar, en cualquier país que nos escucha, que Él no es de tradiciones, que Él no es de costumbres. Yo pienso que si esa fiesta hubiera sido realmente escrita por Yahweh, pues los talmidim hubiéramos visto en muchos pasajes a Shaul, hubiéramos visto a Pedro más adelante, pues celebrando Hanukkah, pero en ningún texto más adelante vemos que lo celebró, y eso me conlleva a creer que la gente siempre va a sacar de su propio corazón lo que quiere. Entonces tenga mucho cuidado con lo que escucha, no coma entero, estudie más la escritura, vaya más al ayuno, a la oración, no sea ciego, no sea ciega, no se deje llevar por cualquier palabra que cualquier hombre le diga. Nosotros no tenemos ningún miedo de decir lo que el Padre nos ordena, porque yo estoy muy tranquila en mi corazón que algo que yo he aprendido es hablar lo que dice la Escritura, sin añadirle, sin quitarle, porque yo sé que algún día me tendré que presentar delante del Eterno y le tendré que rendir cuentas de lo que yo he hecho y de lo que he hablado en estos micrófonos y en el altar. Así que cuide su corazón y pídale al Eterno que lo guarde del engaño de las falsas costumbres y tradiciones de los hombres. Así es, y bueno, y por último, quería dejarles como una palabra para ellos, pues no es bíblica, pero pues sí como de reflexión. Sí. Dice que en estos días de invierno para Israel, la Torá sea la única lámpara encendida y la lumbrera que guíe los pasos de la casa de Israel y la casa de Yahudá. Pero mira que eso sí tiene que ver con el Salmo 119. Dice que la palabra es lumbrera a mi camino. Sí. En el Salmo 119 lo encontramos, dice que tu palabra es lámpara que alumbra mis pies y lumbrera que alumbra mi camino. Y la palabra es la única luz que nos puede dar la esperanza y es la única verdad, la justicia que no podemos olvidar. Más que cualquier otra cosa, ella es la que dice y la que nos corrige y la que nos guardará hasta el último día, hasta que Él venga por nosotros. Así que les amamos. Mañana ya Shabbat, que el Eterno nos permita tener un Shabbat de bendición en familia, un Shabbat de libertad, ya preparándonos para empezar un nuevo tiempo maravilloso y ya para las fiestas que vienen, que el Eterno cubra nuestro corazón y que cada día nos enseñe a amar más lo que escribió nuestro amado Padre. Así que shalom, shalom, Laila para todos y que Hashem bendiga sus familias y sus ministerios. Shalom.